Bien, entonces, hablando de la función del lubricante, continuamos entonces, reduce fricciones, porque siempre el principio va a ser de un lubricante generar una película separadora y esa película minimizar el contacto entre una pieza y otra. ¿Cómo evidenciamos eso? Pues que va a mejorar el rendimiento y el consumo de combustible, sea diésel o gasolina. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto combustible se necesita para encender o dar marcha a tu auto una vez que el motor está caliente? ¿Alguna vez te has puesto a pensar cuánto combustible consume por hora o por minuto tu vehículo cuando llegas y te detienes, por ejemplo, en una luz roja o en un alto? Cuando le pregunté a mis amigos y familiares cuánto combustible creen ellos que su vehículo necesita para iniciar o para dar marcha una vez que el motor ya está caliente, regularmente las respuestas que recibí en promedio de todas las personas son entre 70 y 150 mililitros. Obviamente muchos factores que entran en juego. El primero... Entonces, yo sé que muchos acá que pueden tener tal vez camiones, que pueden tener tal vez moto, el carro de la casa, las camionetas de la empresa, pueden evidenciar y lo han sentido de que el ruido del motor cambia, el rendimiento del motor cambia cuando estamos cerca al cambio de aceite. ¿Por qué? Porque ya ahí se han perdido esas propiedades que le ha dado la base y los aditivos. ¿Ok? El otro punto que me parece bien importante es garantizar la limpieza del motor. Porque dentro de esas bases, recuerde que hablábamos que habían aditivos que lo que hacían era llevar dentro toda partícula en suspensión, pero no es que la vaya a transportar a toda hora, porque acuérdese que todo sistema de lubricación debe tener un filtro. Y la idea de ese filtro es atrapar esas impurezas que trae el aceite y seguir su camino lo más limpio posible dentro de un periodo de tiempo determinado. Muy bien. Y dice que reforzar la impermeabilidad. O sea, cuando yo soy permeable, quiere decir que hay cosas que me están entrando, ¿cierto? Entonces, soy permeable a los ambientes contaminados y me da alergia. Muy bien. Pero si aquí hablamos de impermeabilidad, quiere decir que si llegase a entrar agentes externos, que va a ser normal, ejemplo, si no cambio el filtro de aire, pues va a entrar sílice por ese aire, va a entrar a la cámara de combustión y el aceite debe pasar ahí y coger ese aire y hacerlo y tomar ese sílice que está ahí, atraparlo y enviarlo allá al filtro de aceite. Ese sería un ejemplo de impermeabilidad, que nada que no sea permeable. Muy bien. Metámonos un poco más. Entonces, clasificación de los aceites lubricantes. Aquí podemos decir entonces que todo debe estar parametrizado, todo debe estar estandarizado y hay unos conceptos muy comunes. Entonces hablemos un poco de SAE.
que es una agremiación americana, y la SAE lo que me va a decir es la aplicación del aceite, perdón, los rangos del aceite, entendiéndose los rangos, entendiéndose los rangos, eh, entendiéndose los rangos, discúlpenme ahí, si es monogrado o multigrado. Muy bien. La API, que es otra asociación americana, que me va a decir a mí la aplicación de los aceites. ¿En función de qué? De los motores o los componentes. Muy bien. Aquí SAE también me dice la calidad del aceite o la aplicación que tiene ese aceite en función de unos años o unos modelos de vehículos. Cuando hablamos de lubricación industrial o aceites industriales, está la ISO, que es la Organización Internacional para la Estandarización. Está ACMA, que es la Asociación Americana de Fabricantes de Engranajes. Y está la ASTM, que es la Asociación Americana de Pruebas para Materiales. Espero en próximas presentaciones que hablemos un poco más de ello y digamos que lo podamos aterrizar a unos criterios reales, y que generen construcción de pensamiento y también generen una actitud crítica con el debido respeto. Muy bien, ahora sí entramos al tema de nuestro aceite multigrado. Ok. Me pareció importante hablar de una compañía y tomé como referente Shell, la cual desde el siglo XVIII empezó su historia más o menos en los 50 con Marcus Samuel padre y Marcus Samuel hijo. Ellos básicamente empezaron a explotar su tema de conchas marinas, de aquí esta figura, y empezaron a vender conchas marinas, y había una especie o un tipo de concha que se llamaba Pecten Maximus, y de ahí nació esta figura. Pero lo importante de ello fue que se dieron cuenta que al trabajar con conchas marinas, descubrieron que había un negocio donde podían empezar a vender aceite para lámparas. Recordemos que la electrificación fue un proceso que duró más de 2 siglos, y cuando ellos descubrieron el negocio, pues vieron ese negocio en cuanto a lo de las lámparas. Hoy en día, esta compañía se llama Compañía Real Neerlandesa Shell, y es una empresa de hidrocarburos anglo-neerlandesa. ¿Ok? Eso como para tener una idea un poco de construcción del conocimiento histórico. Bien, para 1950 entonces se crean los aceites multigrados. ¿Existen monogrados hoy en día? Claro, claro que sí, existen aún, pero se siguen produciendo, pero su rango o sus escenarios de aplicación o sus oportunidades de aplicación no son tan amplias como antes. ¿Por qué? Porque a través del desarrollo de la humanidad, recordemos, asociemos esto, a comienzos del siglo XX, 1905, 1910, las tolerancias entre componentes no eran fácilmente conseguibles. ¿Por qué? O alcanzables. Porque estos señores no tenían los equipos y la herramienta para hacer tolerancias a nivel de décimas de milímetro o micras.
Por lo tanto, las tolerancias que se dejaban eran tolerancias que permitían usar aceites con una viscosidad alta, o sea, un aceite monógrado. Muy bien, pero en la medida que evolucionó, me acuerdo 1950, podríamos hablar Metro de México, podríamos hablar creación de las Naciones Unidas, podríamos hablar, reconocieron a Israel como un Estado soberano. Unos temas asociados, no digo que en este año precisamente. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de multigrados, como en este ejemplo, aquí podemos que un multigrado es un aceite que lleva tres componentes, un número, luego una letra y luego otro número. Número, letra, otro número. Estos aceites han tenido buenos resultados y se ha logrado que trabajen muy bien en el hemisferio norte. ¿Y por qué hablamos del hemisferio norte? Porque son lugares donde podemos tener temperaturas extremas. Y ese fue como uno de los escenarios donde la gente, si antes de los 50 tenía que en Europa usar un aceite para invierno y un aceite para verano, con esto fue una solución excelente porque la gente no tuvo que volver a hacer esos cambios. Muy bien. Entonces, ¿qué son esos tres números? Ese 15W40. Muy bien. La idea de este aceite, es que sea más grueso a bajas temperaturas que a altas. Ojo con lo que estoy diciendo. ¿Y eso cómo lo obtengo? Eso lo obtengo con esos aditivos. Con esos aditivos, ¿por qué más grueso a bajas temperaturas? Porque los arranques en frío son uno de los momentos que aportan mayormente al desgaste de los motores de combustión interna. Entonces, ese paquete de aditivos que se le agrega a los aceites van a permitir que sea grueso a bajas temperaturas. Esa es una de las ideas que quiero dejar plasmadas con respecto a este motor, a este tipo de aceite.